Buenos días, tardes o noche, lo que corresponda según el horario en el que lo estén viendo. Mi nombre es Julieta Reges y soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy en la UDH del Hospital Naval y esto es una clase sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2, cara a cara con ella. Bien, estos van a ser los contenidos que vamos a abordar en la clase. Y antes de poder arrancar a hablar de lo que es la diabetes y cómo la vamos a diagnosticar y cómo la vamos a tratar, siempre va a ser importante definir qué es la diabetes. La diabetes la vamos a definir como un estado de hiperglucemia en el cual hay una alteración del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos debido a que hay algún tipo de alteración con la insulina. Dependiendo si hablamos de una diabetes de tipo 1, serán algunas las alteraciones, y si hablamos de una diabetes de tipo 2, serán otras. Acá en pantalla podemos ver el algoritmo diagnóstico que probablemente todos ya conozcan o hayan visto alguna vez sobre cómo se hace el diagnóstico de la diabetes de tipo 2. Por un lado tenemos acá, en este lugar, con la manifestación de síntomas y una glucemia ocasional. El diagnóstico de diabetes, en este caso mielitis de tipo 2, se hace con una glucemia mayor o igual a 200 miligramos de cilitro. En cambio, cuando no se hace este tipo de cribado y se hace una glucemia basal en el plasma venoso, ahí tenemos un rango distinto para poder diagnosticar e identificar de qué tipo de trastorno hablamos. Glucemias que den mayores a 110 miligramos van a ser normales. Aquellas que estén entre 110 y 125 van a ser aquellas que vamos a seguir estudiando y que vamos a terminar diagnosticando que si los valores se continúan entre 125 y 110, van a ser aquellos pacientes que tengan intolerancia oral a la glucosa. Aquellos pacientes que directamente en este tipo de estudios les dé una glucemia mayor a 126 miligramos de cilitro, los vamos a diagnosticar directamente como diabetes luego de haber repetido la glucemia basal. Esto es por un lado en cuanto a lo que vamos a considerar para hacer el diagnóstico con respecto a la glucemia. Hay un montón de síntomas que nos van a poder indicar que hay un paciente que tiene diabetes, como la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la fatiga, la visión borrosa, las infecciones frecuentes en la piel y las vías urinarias. Y en los laboratorios, si bien hay algunas cosas que no van a ser propias de cada tipo de diabetes, son más probables encontrarlas en, por ejemplo, diabetes tipo 1, una hiperglucemia al momento diagnóstico. Esto va a tener que ver con el mecanismo de acción del desarrollo de la diabetes de tipo 1, autoanticuerpos antiinsulina por la misma razón y cetoacidosis al momento diagnóstico. Esto, obviamente, no va a ser único en la diabetes de tipo 1, pero puede ser más frecuente. Disminución o ausencia de insulina y bajos niveles de péptido C, que estos sí van a ser más propios de lo que va a ser el diagnóstico de diabetes de tipo 1. Para diabetes de tipo 2 vamos a tener por un lado la hiperglucemia, también como en la diabetes de tipo 1, dado que eso es lo que nos define a la diabetes, un estado de hiperglucemia, y la hemoglobina glicosilada normalmente va a estar elevada. Ahora, antes de abordar lo que hoy nos compete, que son un par de pacientes que vimos en el hospital, quiero que ustedes pongan pausa en este momento en sus casas y que piensen qué tipo de diabetes tienen los pacientes que les voy a presentar y qué complicaciones podrían tener. Entonces, podríamos detenernos acá un montón a hablar sobre las historias clínicas, cada uno de los eventos que llevó a estos pacientes a que quedaran internados en el hospital y se nos analizaran durante sus días de internación. Pero para los objetivos de este encuentro, vamos a evaluar más que nada aquellos antecedentes, hábitos y medicaciones que estos pacientes toman para poder evaluar qué tienen de diferente y orientar nuestro pensamiento hacia qué tipo de diabetes tienen estos pacientes. Por un lado tenemos a Mario de 59 años y por otro lado tenemos a Valentín de 54. Las edades son bastante similares. Los motivos de consulta vamos a ver que son muy distintos. Por un lado, Mario consulta por una crisis hipertensiva por reagudización de una enfermedad renal crónica y tiene antecedentes vastos, como un infarto agudo de miocardio tipo 2, debido a un desbalance entre la oferta y demanda, más una cirugía de revascularización miocárdica posterior a este infarto. Hipertensión arterial hace varios años, medicada, dislipemias, diabetes, insulino resistente y requiriente nada más. Diagnosticado hace 10 años y medicado con metformina e insulina NPH. En adición, también tenía una amputación del hálux derecho.
En cuanto a sus hábitos, alcohol, consumidor social, tabaco, ex tabaquista, durante muchos años de su vida consumió 45 pack year de cigarrillos, alimentación variada, pero hipersódica, ejercicio, niega rotundamente hacer algún tipo de ejercicio. En cuanto a la medicación, este paciente consume habitualmente bisoprolol, valsartán, metformina, aspirina y furosemida para tratar dichos antecedentes que mencionamos. Por el otro lado, tenemos a Valentín, de 54 años, que su motivo de consulta fue un control de celulitis infecciosa en sus miembros inferiores. Este paciente había acudido a la guardia días previos donde le evaluaron su celulitis y le indicaron un esquema de antibióticos para poder resolver dicha celulitis. Cuando el paciente finaliza el esquema de antibióticos, ve que no había generado ninguna mejoría en su celulitis, entonces decide acudir nuevamente a la guardia. En este momento, su motivo de consulta fue el control de esa celulitis infecciosa y al momento de ingresarlo constatan que tenía valores congruentes con un estado ácido base con acidosis, una cetoacidosis en este caso. En cuanto a los antecedentes, este paciente solo es diabético, insulino requiriente, diagnosticado hace aproximadamente 5 años. Insulina NPH 10 unidades a la mañana y a la noche. Estos son los únicos antecedentes de relevancia en cuanto a esta enfermedad y a otras enfermedades, dado que el paciente negó haber tenido otras patologías, otras internaciones o cirugías. En cuanto a los hábitos, notamos que este paciente niega hábitos alcohólicos, tabáquicos, tiene una alimentación más saludable, con carnes vegetales, me dijo que no consume dietas hipersódicas, y que también trata de consumir bajas azúcares, y es una persona muy activa que realiza caminatas, ejercicios de fuerza, que actualmente, por la celulitis infecciosa de sus miembros inferiores, está un poco disminuido. En cuanto a su esquema de medicaciones, este paciente estaba con piperacilina, tazobactam, omeprazol y vancomicina, en adición, obviamente, a la insulina que requiere todos los días para poder mantener su tratamiento de la diabetes. Entonces, ese es el momento en el que pones pausa y pensás qué tipo de diabetes tiene cada uno de estos pacientes. ¿Pusiste pausa? Bien. Entonces, si pensaste que Mario tenía una diabetes de tipo 2, estás en lo correcto. Y si pensaste que Valentín tenía una diabetes de tipo 1, estás en lo correcto. Entonces, vamos a repasar un poco algunas cuestiones. La diabetes de tipo 1 va a ser aquella que se diagnostica con mayor frecuencia en la niñez y es autoinmune. Por eso habíamos dicho en el laboratorio que íbamos a tener autoanticuerpos antiinsulina, generando una deficiencia o ausencia de insulina, dado que estos autoanticuerpos van a tener como target las células beta del páncreas y van a generar una destrucción de las mismas. Por eso pueden haber deficiencias o ausencias en medida a cuán destruido esté ese páncreas. Se asocian a otras patologías autoinmunes como enfermedad celíaca y tiroides de Hashimoto. En cuanto a la diabetes de tipo 2, vamos a ver que el aspecto diagnóstico va a ser bastante distinto. Se suelen diagnosticar con frecuencia en la adultez y tienen factores de riesgo asociados como la obesidad, el sedentarismo, enfermedad cardiovascular, entre muchos otros. Y acá, en este tipo de diabetes, vamos a ver que se genera una insulinoresistencia o insulinodeficiencia, dependiendo del estadio en el que se encuentre el paciente. Ahora, habiendo tenido todas estas cosas en consideración, obviamente las complicaciones que tienen estos pacientes van a ser diferentes, dado que tienen distintos tipos de diabetes y distintos tipos de cuidado de esa diabetes también. Por un lado, vamos a ver que Mario, de las complicaciones habituales que hay de la diabetes, presentaba retinopatía diabética controlada con oftalmólogo, nefropatía diabética, con un clearance de creatinina, con un valor de creatinina de 1,7 miligramos de decilitro, que es elevado, una neuropatía diabética de miembros inferiores, que eso llevó a la amputación del hálux derecho y actualmente presentaba otras úlceras en sus plantas y dorsos de los dedos del pie. Y también infecciones urinarias y de piel y partes blandas recurrentes que requirieron que este paciente en otras ocasiones haya estado internado por dichas infecciones. Bien, ojalá que hayas pensado en esas complicaciones. Por otro lado, tenemos las complicaciones de Valentín, que las que tiene actualmente son neuropatía diabética de miembros inferiores, infecciones recurrentes de piel y partes blandas y ulceraciones actuales, que son las que el paciente está tratando, en el hálux derecho, la planta del pie y la base del quinto metatarsiano izquierdo.
Entonces, como podemos ver, ambos pacientes tienen diabetes, pero las manifestaciones clínicas y sus complicaciones van a ser un poco distintas. Algo a destacar es que acá mencionamos que la diabetes de tipo 1 se diagnosticaba con mayor frecuencia en la niñez, y acá vemos que nuestro paciente tiene 54 años y se diagnosticó hace algunos años. Entonces esto nos lleva a pensar que puede ser una diabetes de tipo 1 autoinmune, aquellas que son latentes y se diagnostican en la adultez. Bien, entonces vamos a recordar un poco cuáles son todas las complicaciones de la diabetes o las más frecuentes, y por un lado tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y aquellas que se solapan entre sí. Las que están en diabetes tipo 1 y tipo 2 no quiere decir que sean propias y únicas de ese tipo de diabetes, sino que son más frecuentes en ese tipo. Por un lado tenemos las diabetes de tipo 1, que debutan a veces con hipoglucemias graves, cetoacidosis o estado hiperosmolar no cetóxico. Entonces estos pacientes van a tener estas manifestaciones clínicas de forma aguda. Y por otro lado tenemos las diabetes de tipo 2, que suelen estar asociadas en mayor medida a síndrome metabólico, esteatosis hepática, no alcohólica y apnea del sueño, dado que los factores de riesgo que estos pacientes tienen muchas veces son obesidad, dislipemias, hipertensión, mala alimentación, sedentarismo, que conllevan a dichas manifestaciones. Por otro lado, tenemos aquellas que son comunes a las dos, que son microangiopáticas, macroangiopáticas y bueno, otras. Microangiopáticas van a deberse justamente a los estados hiperglucémicos que hay en los vasos. Y aquellas que sean macroangiopáticas se van a deber a la insulina resistencia que se generan en los distintos órganos debido a los desbalances que hay con la insulina y la glucemia. Microangiopáticas tenemos neuropatía, que ambos pacientes tenían, retinopatía, que solo nuestro paciente con diabetes de tipo 2 tenía, y nefropatía, lo mismo. Macroangiopáticas tenemos enfermedad vascular, periférica, ACV, y otros, infecciones de piel y partes blandas, cicatrización lenta y úlceras cutáneas, que por el lado de úlceras cutáneas, como consecuencia de las neuropatías, vemos que ambos pacientes las manifiestan. Entonces, vamos con algunas cuestiones básicas e imprescindibles, transversales a todo tipo de personal de salud, que debe conocer sobre cómo se maneja el paciente diabético. Más allá de lo que va a ser el tratamiento farmacológico, con insulina y otros antidiabéticos, hay algunos factores que no necesariamente, siendo un diabetólogo, vamos a abordarlos, que van a ser justamente la educación, la nutrición, el ejercicio, el control de riesgos, el control de factores de riesgos. Entonces, a los pacientes se los debe educar sobre cómo hay que manejar la insulina, cuál es la alimentación adecuada que deben tener, evitando carbohidratos y azúcares, consumiendo alimentos más ricos en fibras, proteínas y grasas saludables. Hay que enseñarle al paciente dónde va a encontrar cada uno de esos elementos de su nutrición, que el ejercicio también puede ser una muy buena alternativa para los estadios iniciales de las diabetes de tipo 2, puede retrasar la utilización de algún tipo de tratamiento farmacológico, y después tenemos los controles de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo van a ser importantísimos, dado que controlando dichos factores, como mencionamos con el ejercicio, se pueden retrasar los tratamientos farmacológicos. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que por un lado tenemos la insulina y los antidiabéticos orales. La insulina va a tener como objetivo emular, obviamente, el mecanismo endógeno de la insulina que le falta que le falta al paciente. Vamos a tener que según su tiempo de acción tenemos rápidas, intermedias y prolongadas, y dependiendo de los requerimientos de los pacientes se pueden utilizar esquemas, por ejemplo, prolongados prolongados para mantenerles los niveles de insulina y glucemia estables durante el día, y ante ingestas de carbohidratos copiosos se pueden administrar rápidas o intermedias para poder evitar los picos de hiperglucemia. Bien, y los antidiabéticos orales, como metformina, sulfonilurias, inhibidores, van a ser aquellos que se utilizan para, por un lado, en la diabetes de tipo 2, dilatar la utilización de insulina, porque no la requieren en ese momento, y complementar, obviamente, en aquellos pacientes que sí requieren insulina y son diabéticos de tipo 2, el uso de estos antidiabéticos también, dado que por diferentes mecanismos de acción, todos van a tener como objetivo disminuir o la glucemia o la absorción de la glucosa o aumentar la eliminación de la glucosa del sistema. Bien, entonces, como para ir terminando, vamos con algunas conclusiones
de todo lo que estuvimos charlando. La diabetes de tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible que va a generar complicaciones sistémicas muy importantes. Es la primera causa de ceguera, de insuficiencia renal terminal y de amputación no traumática. En adición a este panorama totalmente oscuro, tenemos algo que es un poco más feliz, y es que la diabetes de tipo 2 se puede prevenir o retrasar controlando los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo ya los mencionamos. Hay algunos que se pueden modificar en base a los hábitos de ese paciente y otros que no. Aquellos que se pueden modificar son la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, la hipertensión arterial, esas enfermedades cardiovasculares, tratándolas y manteniendo también mejores hábitos de alimentación, de ejercicio, entre otros. Y después tenemos algunas cosas que van a suceder aunque se controle bastante bien esa diabetes, que pueden ser aquellas complicaciones que igualmente debemos controlar esos, esos parámetros para obviamente prevenir complicaciones. En este caso, lo que nos compete más que nada fue la neuropatía periférica que tenían estos pacientes, con la disminución de la sensibilidad que eso conlleva y las ulceraciones que se producen hacia posterior de los malos cuidados de esos pies con esa falta de sensibilidad. Entonces, algunas cuestiones para educar al paciente y enseñarle cómo tiene que evitar esas complicaciones que obviamente son muy molestas y pueden devenir en complicaciones aún mayores, como necrosis de alguna parte del pie, amputación e incluso mucho más graves en amputaciones de miembros. Entonces, para prevenir las manifestaciones de la neuropatía periférica, estos pacientes deben analizar sus pies, mantenerlos limpios, mantenerlos secos, también deben hidratarlos y cuidar la piel, dado que por muchos otros factores la diabetes también va a generar desbalances en lo que va a ser la piel, y van a estar más resecas, más propensas a sufrir lesiones, erosiones, y estas lesiones y erosiones pueden generar obviamente infecciones, y estas infecciones conllevan, por ejemplo, la celulitis que tenía Valentín, nuestro paciente de 54 años. Otro pie muy importante de esta prevención es que los pacientes utilicen calzados adecuados, calzados que no lastimen ni aprieten, que sean cómodos, y obviamente todo esto lo vamos a sumar al control regular para mantener la glucemia dentro de valores normales y a un correcto tratamiento farmacológico y del resto de los factores de riesgo que ya fuimos mencionando. Entonces, no se olviden que es crónica, no transmisible, que se pueden prevenir un montón de las manifestaciones de la diabetes de tipo 2, y aún así, aunque no se puedan evitar, hay muchas cosas que se pueden hacer para postergar las manifestaciones o para evitar las complicaciones a largo plazo. Bien, espero que no se hayan aburrido demasiado. Esta fue la bibliografía utilizada para el armado de esta clase. Y antes de que se vayan, estaría bueno que hagan una autoevaluación de qué tanto o lo hice bien o les sirvió la clase. Y quiero que piensen cuál de las siguientes opciones es correcta sobre la diabetes. Bien, ahora sí, todo dicho. Muchas gracias por su atención. Adiós.